Hola, mi nombre es Sigrid Mejía, mi compañera Aura Barralaga. Somos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CRAE Tocoa. Nosotros venimos a hablarles un poco lo que es del tema de la fecundación. La fecundación es un proceso complejo que necesita una serie de condiciones óptimas para producirse y requiere varias fases y preparaciones dentro de ella. Como resultado, se tiene un cigoto que dará lugar a un organismo cuya información genética es producto de la combinación de ADN de sus progenitores, es decir, papá y mamá. La fecundación es el proceso por el cual dos gametas, una masculina y una femenina, se fusionan. La fecundación humana es el proceso cuando un espermatozoide, usualmente flagelado e inmóvil, se une con un óvulo mucho más grande e inmóvil para producir un óvulo fecundario. El espermatozoide depositado en la vagina avanza en sentido contrario, atravesando cuello uterino, útero, arribando a las trompas, donde ambos se encuentran a la altura del tercio distal de la misma. Eso tiene un proceso. El proceso que experimenta el espermatozoide en el epididimo y el proceso que experimenta el espermatozoide en el tracto genital femenino. En el epididimo está la maduración, que es donde se dan los cambios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos. Las glucoproteínas de origen epidimario se integran a la membrana plasmática del espermatozoide formando una cubierta superficial. En el proceso de experimenta el espermatozoide en el tracto genital femenino está la capacitación y está la reacción acrosómica. La capacitación es un subproceso mediante el cual se produce la eliminación de las glicoproteínas que integran la membrana plasmática. Solamente los capacitados pueden atravesar la célula de la corona radiada. En la reacción acrosómica se inicia con una múltiple de uniones entre la membrana externa con la membrana plasmática. Después se produce la unión a la zona pelucida. La zona pelucida es una capa externa del óvulo que impide la penetración de más espermatozoides. Luego tenemos lo que son las fases de la fecundación, que son tres. La primera, penetración de la corona radiada, que se produce por acción de las enzimas que desprenden las células de la zona radiada, produciendo la lisis. La lisis es un proceso de ruptura de la membrana celular que produce la salida de materia celular. La 2 es la penetración de la zona pelucida. La permeabilidad se modifica y se liberan enzimas de los orgánulos portiriales bajo la membrana plasmática del ovocito. Estas impiden la penetración de más espermatozoides y inactivan los sitios receptores específicamente para los espermatozoides. La zona pelucida modifica su estructura y composición, impidiendo la unión y penetración de espermatozoides de tal manera que impide la poliesperma. La poliesperma es la penetración de varios espermatozoides en un mismo óvulo. La tercera fase es la función de la membrana del ovocito al espermatozoide. Es cuando la cabeza y la cola penetran en el ovocito, quedando la membrana plasmática sobre la superficie del ovocito. Se reanula la segunda división mitoica. Ahora mi compañera les va a hablar sobre lo que es la fecundación animal. Buenas tardes, mi nombre es Aura y les voy a hablar acerca de lo que es la fecundación animal. Ya la compañera Sigrid nos daba un concepto de fecundación y nos decía que es cuando dos gametas, una femenina y una masculina, se fusionan y crean nueva vida. En la fecundación animal es lo mismo. Para poder entender lo de la fecundación animal, vamos a clasificarla de acuerdo a dos criterios, de acuerdo al criterio del individuo que genera la gameta y de acuerdo al lugar donde se realiza la fecundación. De acuerdo al criterio número 1, tenemos dos tipos de fecundación, que es la cruzada y la autofecundación. Estas dos se dan mucho en animales hermafroditas. Los animales hermafroditas son todos aquellos que poseen órganos femeninos y masculinos, es decir, que producen ambas gametas, una femenina y una masculina. Esto se ve mucho en animales invertebrados, en algunos crustáceos, en la rana venenosa.
lombrices de tierra, sandijuelas, entre otros. Entonces, la fecundación cruzada, por ejemplo, es cuando los dos gametos proceden de individuos distintos. Tengo acá un ejemplo de lo que es una lombriz de tierra. La lombriz de tierra viene y se junta con otra lombriz, se pone a su extremo y se intercambian los espermatozoides. Lo mismo pasa en la imagen 3, en donde dos moluscos se colocan uno al extremo del otro y es de la manera como se aparean y intercambian sus espermatozoides y se da lo que es la fecundación cruzada. La autofecundación es cuando los gametos proceden de un solo individuo. Al ser los animales hermafroditas que tienen esa capacidad de generar ambos gametos, pueden perfectamente autofecundarse solos. Pueden autofecundarse solos o buscar una pareja, acoplarse a su lado e intercambiar espermatozoides. En el segundo criterio tenemos dos tipos de fecundación, que es la fecundación interna y la fecundación externa. En la fecundación interna es cuando los animales terrestres, por ejemplo, ellos no pueden depositar sus espermatozoides en el medio ambiente, ellos necesitan un ambiente líquido donde el espermatozoide pueda desplazarse y alcanzar el óvulo. Y la única manera de hacerlo es en el tracto reproductor femenino. Animales que utilizan este tipo de fecundación tenemos lo que son los mamíferos, los reptiles, algunas aves, algunos invertebrados, la ballena. Y en la fecundación externa es cuando los dos organismos, el macho y la hembra, depositan sus espermatozoides o sus óvulos en el lugar donde habitan. En este caso, tenemos la imagen acá de unos peces. El lugar donde habitan es el agua, entonces ellos depositan sus huevos y sus espermatozoides y estos se tienen que unir o juntar en el agua. Este tipo de fecundación se da mucho en animales acuáticos. No siempre el espermatozoide y el óvulo de estos animales se van a encontrar, a veces se encuentran y a veces no se encuentran. Esto es lo que es la fecundación animal y vamos a continuar con las conclusiones del trabajo. Hemos determinado que el proceso de fecundación es profundo y extenso y requiere de varias fases. Ya la compañera nos explicaba que son 3 fases y cada uno tiene su propio proceso. La fecundación animal es bastante distinta a la humana, lo cual nos lleva a entender que cada ser es diferente con procesos y fases diferentes. Claro, el reino animal es tan diverso que sus patrones de reproducción y sus ciclos de vida tienen que ser diferentes. Y como última conclusión, cabe mencionar la importancia de este tema para poder dar a conocer a las futuras generaciones todo el proceso de fecundación de los organismos. Es un tema muy bonito y es un tema que deberíamos concientizarlo con nuestros hijos en las escuelas, en los colegios. Es un tema bastante necesario. No solo es el hombre expulsando el espermatozoide y este llega al óvulo, no, el espermatozoide pasa un proceso, cruza de muchas barreras y entonces eso es lo más bonito del tema, que requiere un proceso, requiere transformaciones, el cuerpo humano es tan grande que es importante estudiarlo. Esto es todo. Esto ha sido toda nuestra presentación. Espero que sirva de guía para posteriores estudios y muchas gracias.